Bendito Padre, damos gracias, hermanos, a todos aquellos que nos escuchan, a nuestros hermanos a través de este canal de YouTube. Somos Iglesia Cristiana Apostólica La Cueva de Adulam. Es un lugar, un refugio donde Dios nos capacita, nos moldea para poder encontrar aquello que está perdido. Sabemos de que Jesús siempre anda buscando almas para poder salvar todo aquel que siente desánimo y depresión en su vida. Pero Dios necesita buscar hombres y mujeres entregados y que tengan esa disposición para trabajar. Gracias porque usted se ha tomado su tiempo a través de este canal para poder escuchar el consejo de la palabra de Dios. Yo los insto y los motivo en el amor de Dios que sigamos adelante. No estamos solos. Jesús dijo de que Él iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Aquí Dios no nos ha desamparado, no nos ha abandonado. Hemos pasado procesos, desiertos, pero lo importante es que Él siempre está con nosotros. Amén, hermanos. Amén. Y en esta mañana Dios ha puesto en mi espíritu una palabra muy poderosa que la iglesia la necesita, desde el que habla hasta el que va a escuchar. Y la Biblia dice: el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo va a hablar a la iglesia, a nosotros que hemos sido comprados con su sangre. Amén. Vamos a ir al libro de San Lucas. En el libro de San Lucas, capítulo 5, del versículo 1 al 11. Cuando lo tengan, confírmeme con un amén. 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 Ok, honrando la Sagrada Escritura, vamos a leer la poderosa palabra. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío le agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas, diga, dos barcas, que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Voy a volver a repetir este pedacito donde dice: mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Diga, pescador de hombres. Pescador de hombres. Desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Diga, dejándolo todo, le siguieron. Amén. En esta mañana el título o el tema que Dios ha puesto a la congregación es: tus fracasos se convertirán en victoria. Amén. Tus fracasos se convertirán en victoria. Incline su rostro dándole honra y gloria al todo reverendo, y su nombre es Jesucristo. Amén. Eterno buen Dios, estamos aquí, Señor, escudriñando tu palabra. Señor, sé tú hablando a través de tus siervos, Señor. Quiero ser, Señor, guiado
con tu Espíritu Santo. No quiero ser guiado con mis opiniones, con mis palabras o con una sabiduría intelectual. No, Señor. Ayúdame para poder nutrir, redarguir y poder tú, Señor, darle la palabra a tus ovejas, a tus almas. Señor, te pido el control de todos aquellos que se ponen en un altar a dar tu palabra con denuedo. Dale tú, Señor, la precisión, el aclaramiento, con sea el Espíritu Santo hablando a través, Señor, de vosotros. Y la gloria es tuya, Señor. Levanta al caído, Señor. Sana al enfermo, Padre, con el poder de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, despreciamos toda, Señor, oposición y desechamos fuera en el nombre de Jesús toda distracción que quiera venir a manipular la mente, el cuerpo y el espíritu, Señor, de tu rebaño, porque sabemos de que tú ya lo has hecho todo por nosotros. Amén, amén y amén. Tome su asiento, hermanos, y mantenga su alabanza de pie. Quiero tomarme el tiempo de poder hablar esta palabra. Número uno, porque es ordenanza de Dios. Amén. Número dos, el que la va a exponer ya ha pasado un proceso de estos. Y número tres, todo obra para bien. Mal que ama a Dios, todas las cosas obran para bien, como dice la Biblia en Romanos. Cuando vemos esta historia y vemos la vida de este hombre, Simón, y este hombre, Dios le cambió el nombre a Pedro. Simón, estudiando el diccionario hebreo, significa carrizo, como de doble ánimo. Se mueve a su voluntad de él y se mueve a sus pensamientos emocionales. Pero realmente cuando venimos al camino de Cristo, ya no nos gobernamos nosotros. Jesús dijo que él tenía muchas cosas que deciros y se lo dijo a sus discípulos, pero les dio la promesa: cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, Él os va a guiar a toda verdad, a toda justicia, con verdad a mi nombre. ¿Y cuál es el nombre? Jesucristo, el Salvador, el Eterno, el Príncipe de Paz, el que fue al madero por usted y por mí, para que usted y yo seamos bendición, podamos tener ese aire, ese oxígeno. Entonces Jesús realmente le habla a este hombre, Simón, uno de los hombres que Dios llamó para que realmente fuera uno de los apóstoles de Jesús, uno de sus discípulos de Jesús. Pero en este tiempo el hombre no se llamaba Pedro, porque realmente cuando usted viene al camino del Señor, usted aún no es una nueva criatura, porque no ha hecho la confesión de fe, no ha hecho reconocer que somos pecadores. Y más, cuando reconocemos que somos pecadores, Él es justo y fiel para perdonarnos. Así como dijo Pedro, cayó de rodillas y le dijo al Señor: apártate de mí porque soy hombre pecador. Pero Jesús extendió su amor sobre Simón Pedro, extendió su mano, extendió su benevolencia, extendió su compasión. Entonces, ¿por qué en esta mañana, en esta congregación se toca este tema? Tus fracasos se convertirán en victoria. Pero ya no depende de Dios, ya no depende de mí, depende de usted. Cómo usted va a decidir su vida desde aquí para adelante. Si en el 2020 su vida fue de fracaso en fracaso, si en el 2019 su vida fue de un enfriamiento espiritual, si su vida en el 2018 las profecías no se han cumplido, entonces te tengo noticias. Este 2021 tus fracasos van a ser victoria en medio de esta pandemia, porque los hijos de Dios tienen que entender de que el hombre carnal no puede percibir las cosas, pero el hombre espiritual retiene, absorbe las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque tenemos que estar atentos a las actividades celestiales que se están dando en este momento. Por eso Jesús al pueblo de Israel le soltaba el maná del cielo, le soltaba la nube, le soltaba la columna, pero aún así el pueblo no entendía. Y nosotros tenemos que entender de que tus fracasos que has pasado por malas decisiones o por malas guianzas no espirituales, por tu carnalidad, Cristo quiere hacer de ese fracaso, en medio de todo lo que está aconteciendo aquí en la tierra y en toda la atmósfera terráquea, quiere hacer una victoria. Quiere hacer, ¿verdad?, que tú seas un hombre pescador, no solamente de almas, que comprendas y entiendas el ministerio que Dios ha depositado en ti. Amén. Amén. La pesca milagrosa. Tus fracasos se convierten en victoria. Todos y la mayoría aquí presentamos y hemos hablado de la bendición que el apóstol Pedro tuvo después de que Jesús se acerca a él.
Cuando Jesús miraba a estos hombres trabajando de una manera laboral, como usted y yo trabajamos laboralmente para traer el sustento a la casa, para poner el sustento en la mesa, Jesús los observaba que ellos pescaban y le habló a Simón Pedro, como dice aquí en el capítulo 4, cuando había terminado de hablar, dijo: Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Cuando Jesús habla, Él es específico para poder hablar. Usted y yo tartamudeamos para hablar. Usted y yo la pensamos para hablar. Jesús no le pide opiniones a nadie. Jesús es guiado con el Espíritu Santo. Y le da una ordenanza a Simón Pedro y le dice: Simón, boga a mar adentro. ¿Qué significa boga a mar adentro? Entra de regreso, regresa tu lancha, regresa tu barca, porque vas a pescar. Entonces, en su humanidad, realmente Simón le respondió y le dijo: Maestro, toda la noche he estado pescando y no he podido agarrar nada. Yo conozco gente que pesca en los mares. Tengo familia que pesca todo tipo de pescado para poder sustentar sus finanzas y para poder nutrir aún a la familia de una manera comestible, para poder llevar el sustento a sus vientres, y se van a vender el pescado al mercado y se van a vender el pescado a las casas. Son familia que yo tengo en Guatemala que ellos pescan, pero ellos realmente pescan toda la noche y tal vez en esa noche no encontraron nada. Pero realmente cuando ya vemos de que cuando te tienes un encuentro con Jesús, al que tienes enfrente no es cualquier cosa. Al que tienes enfrente es el dador de la vida. Al que tienes enfrente es el que levanta leprosos, al que levanta enfermos, al que levanta muertos, al que sana al que está enfermo. Al que tienes enfrente no es cualquier cosa, hermanos. El apóstol Pedro, tenía al dador de la vida y le dijo: Señor, en su humanidad le dijo: Señor, toda la noche he pescado, pero no he agarrado nada. Y si nos damos cuenta de que el mismo Simón Pedro dice: más en tu palabra, más en tu palabra voy a echar la red. Entonces, yo no sé si usted está escuchando la palabra de Dios, que tus fracasos se van a volver victoria. No traigo profecía, no traigo unción, traigo la poderosa palabra de Dios. Aunque tu madre y tu padre te dejen, Dios te levantará. Aunque en medio de tu soledad, Dios pone fuerza en tu espíritu. Aunque en medio del desierto, Dios pone columna de fuego. En medio de la soledad y de la tristeza, Dios pone su consolador, que es el Espíritu Santo. No temas, Dios no ha terminado la buena obra que empezó en ti, hermanos. Lo más importante es de que tú obedezcas la palabra de Dios. Simón le dijo: Señor, no he pescado toda la noche y no he agarrado nada, pero por tu palabra lo voy a hacer. ¿Cuánta profecía Dios no le ha dado a la iglesia? Voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hermanos. Amén. ¿Cuánta palabra Dios no le ha dado? Aunque realmente andes por el valle de sombra y de muerte, no temas, mi escudo y mi redentor vive y yo estoy contigo. ¿Cuánta palabra Dios no le ha dado a la congregación? Dice: el que habita en el abrigo del Altísimo morará la sombra del Impotente. ¿Cuánta palabra no le ha dado Dios a la iglesia en Isaías 41:13? Porque yo soy Jehová tu Dios y te sostiene tu mano derecha y te dice: no temas, yo estoy contigo. ¿Cuánta palabra Dios no le ha dado a la iglesia donde le diga: aunque ande, ¿verdad?, el león rugiente, como dijo el apóstol Pedro, queriendo destruir hogares, pero Jesús dijo: yo vencí al mal, le arrebaté las llaves del Hades y aún las puertas del Hades no prevalecerán. Yo me hice maldición para que ustedes hicieran maldición, dijo Jesús. Yo llevé todo el peso, yo llevé todo el pecado para que ustedes, mi sangre, lo limpiaran. ¿Cuánta palabra Dios no nos ha dado a nosotros, hermano? Aleluya. Bendito Dios. Gracias, Señor. Pero a veces tomamos un momento como Simón Pedro. Señor, ¿qué voy a hacer con todo lo que está aconteciendo en mi vida? No temas, Dios está contigo. Pero aquí podemos ver la vida de este hombre
que realmente impactó, que fue la vida de Pedro. En aquella pesca milagrosa, hermanos, después de trabajar Pedro pescando algo, falló toda la noche. Tal vez nosotros en unas áreas hemos fallado. Tal vez nosotros hemos tomado malas decisiones. Pero dice Dios que no ha terminado contigo. Gloria a Dios. No ha terminado contigo. Tal vez tú te alejaste de su redil. Tal vez tú dejaste su presencia. Pero la Biblia dice en Efesios 1:16 que la buena obra que Dios empezó en ti, Él la va a perfeccionar. No temas, Dios no ha terminado contigo ni conmigo. Estamos en las mejores manos, hermano. Tus fracasos Dios los va a convertir en victoria. Y aquellos que te apuntaron de que tú no te ibas a levantar son los mismos que te van a aplaudir, te van a decir, hermano, yo sabía, pero tal vez lo van a decir por hipocresía, porque ellos no estuvieron a tu lado, pero el que estuvo fue el que estuvo al lado de Pedro, hermanos, aquel que dijo, lanza las redes, porque realmente van a venir pescados, hermanos. Aleluya. Amén. Y Simón Pedro dijo, por tu palabra voy a obedecer. Gloria a Jesús. Porque es bien triste, hermanos, estar pescando como una persona natural y que no agarres nada y que vayas a algún lugar y que no puedas llevar para poder comer. Es bien triste. Y yo pienso y creo de que Pedro estaba cansado de sus hombros. Amén. Como todo trabajo, tirando atarrayazos, tirando atarrayazos y tirando atarrayazos. De una manera literal y humanizada, hermanos, porque como somos seres tripartitas compuestos de alma, cuerpo y espíritu, nos cansamos. Y dijo toda la noche. O sea, en pocas palabras, me siento cansado. Pero Jesús le dijo, bógame adentro, entra otra vez. Y así es lo que dice Dios en esta mañana. No teman, sigan adelante, sigan marchando, no teman, sigan adelante, yo estoy con ustedes, no teman. Yo he visto el amor de Dios que no nos ha desamparado, hermanos. Amén. Yo he visto el amor de Dios y su compromiso con la iglesia, con una iglesia, ¿verdad?, que ha venido a buscar el rostro de Dios. Yo he visto su compromiso. Yo no sé qué desierto estás pasando, yo no sé qué fracaso estás pasando, pero no temas, Dios está contigo en medio de ese desierto. Aleluya. No temas. Aunque el hombre diga que no, Dios dice que sí. ¿Por qué? Porque el hombre por costumbre tiene el hecho de apuntar, pero Dios no apunta. Dios extiende su mano y dice, no temas, yo te voy a ayudar. Y esta es la palabra que Dios ponía hoy en mí, cómo ayudó a este hombre o uno de sus discípulos. Y realmente toda la noche había pescado y al amanecer hoy por la mañana, ¿ustedes sabían esa historia? ¿Ustedes habían escuchado esto, lo que le pasó a Simón? Porque todos hablan ahora y predican de Simón, que por su sombra sanaba enfermos. Simón, Pedro, que dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Pero Pedro de sus fracasos empezó a ser victorioso, no por lo intelectual, porque reconoció de que la bendición venía del Eterno, no venía de hombres, hermanos. Amén. Todo el mundo toca el punto de Pedro, que la sombra de Pedro sanaba y levantaba a los enfermos, y la muchedumbre le ponía a la gente para que, aunque sea la sombra de Pedro, pudiera levantar a la enfermedad, tan siquiera como aquel paralítico que estaba en la sinagoga todo el tiempo pidiendo una limosnita, y llegó el apóstol Pedro, ya no Simón, pero venía de un fracaso a ser transformado para transformar a otros, y le dijo, deme una limosnita por favor. Y Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, porque sabía lo que había recibido adentro de un mar, había sido al Eterno, hermanos, al príncipe de paz, al todopoderoso, hermanos. Aleluya. Y esto fue lo que le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. No le dio unción, no le dio llamado, le dio lo que el Eterno le había dado, porque Pedro no siguió la bendición, siguió al dueño de la bendición, hermanos. Por eso cuando uno sigue a Cristo, es el mejor lugar donde uno puede estar, porque Él como alfa, Él nos guía, hermanos. Amén, gloria a Dios. Pero nadie quiere hablar cómo empezó Simón Pedro su ministerio. Nadie quiere hablar, porque todos quieren hablar la grandeza de aún de los apóstoles, de los profetas, pero todos tienen un proceso. No temas, si estás pasando por una temporada, para ti puede ser mala, pero para Dios es victoria, hermanos. No temas, estás pasando un desánimo, para ti es un desánimo, pero para Dios es una madurez espiritual en tu vida, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Y todos sabemos de que Pedro respondió, lógicamente, hermanos, toda la noche trató de pescar, lógicamente. Una de las cosas que siempre Dios ha enseñado, no trates de pelear con tus fuerzas, porque vas a recibir cansancio.
No trates de trabajarle a Dios con tus fuerzas. Vas a recibir cansancio y fatiguez. Servirle a Dios es con excelencia. Es con un agradecimiento que tú y yo éramos oscuridad, éramos tinieblas. A Dios no le importó de dónde Él metió su mano en ese lugar fangoso, lleno de gangrena, lleno de lepra, lleno de tanto deseo desordenado. A Dios no le importó. Él metió su mano y te sacó de la oscuridad para ponerte en su luz. Amén. A Él no le importó, hermanos. A Él no le importa cómo la gente busca a Dios en su congregación, porque realmente dice la Biblia que de lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. A Dios no le importa tu vida. Lo que sí le interesa es de que tú reconozcas que tienes un Salvador y su nombre es Jesucristo, hermanos. Amén. Entonces realmente podemos ver aquí, hermanos, y yo creo que uno de los ejemplos para nosotros, al saber cómo tratar y podemos alcanzar una victoria. Hermanos, la vida hoy en día, todo hombre quiere ser exitoso. Todo hombre quiere que Dios lo use. Todo hombre quiere que Dios le dé sabiduría. Todo hombre quiere que Dios le dé el don, el talento. Pero todo tiene un proceso. Todo tiene un proceso. Un huevo en una gallina sale, tiene un proceso. Un niño en un vientre tiene un proceso. Todo tiene un proceso. No de la noche a la mañana Pedro empezó a ser usado por Dios. Entonces, lamentablemente, a veces la iglesia se ha sentado a pesar de que solamente él es el único fracasado. Te tengo noticias. Dios levanta a aquel que está fracasado y lo pone en una victoria y de gloria en gloria para la gloria de Dios, hermano. Amén. Amén. Entonces podemos quitar, hermanos. Pedro se sentía frustrado. ¿Usted no hace sentido frustrado en las cosas de Dios? Porque a veces usted quiere hacer cosas y no le salen bien. Pedro se sentía frustrado que no había pescado nada. Pero Pedro reconoció de que él estaba escuchando a alguien. Y la Biblia dice que no somos vosotros los que hablamos, es el Espíritu Santo que habla a través de vosotros. Lo importante es obedecer su escritura, hermanos. Siempre, hermanos, tenemos que tener pendiente de que nosotros somos hijos de Dios. Nosotros no somos cualquier cosa, hermano. Nosotros somos hijos de Dios. Somos comprados con una sangre limpia, santa y sin mancha. De un cordero que realmente fue inmolado y Él lo abrió su boca por causa no solamente de Él, por causa de usted y de mí, hermanos. Amén. No te sientas fracasado, hermana. No te sientas fracasado, joven. Porque realmente esos fracasos Dios los puede convertir en victoria. Pero todo depende de ti y de mí si queremos reaccionar como Pedro dijo, por tu palabra lo voy a hacer. Amén. Y usted se da cuenta que aquí dice de que cuando el maestro le habló y le dijo, maestro, toda la noche, estoy en el versículo 5, hemos trabajado y nada hemos pescado, más por tu palabra voy a echar la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Porque realmente ya tenía al maestro a su lado. ¿Sabe que el mejor lugar que puede estar es en las manos de Dios? Al lado de Jesús. La gente que recibía sus milagros, la mujer del flujo de sangre, tuvo que caminar y tuvo que cambiar su pensamiento, que ya había gastado tanto dinero para quitarse ese flujo de sangre, casi por 12 años. De plano de haber tenido mucho dinero en ese tiempo para estar gastando en doctores. Pero cuando ella escuchó que Jesús iba a la casa de Jairo a levantar a la hija de Jairo que dormía, de una manera ya estaba muerta, pero aún así como Jesús le dijo a Marta, Marta, ¿no te he dicho que el que cree en mí vivirá? ¿No te he dicho que el que cree en mí vivirá? Y aún así la mujer fue, pero ella se puso al lado de Jesús y tocó el borde de su manto. Jesús comió con Lázaro, comió con María y con Marta. Y cuando le llevaron la noticia de que realmente había muerto Lázaro, su mejor amigo, Jesús lloró. ¿Lloró por qué? Porque realmente sabían de que ellos no creían. Y a pesar que lo tuvieron sentado en su mesa, convivían con él pescado y comían. Pero aún dijeron, si tan siquiera tú hubieras estado, mi hermano no hubiera muerto.
Y Jesús le respondió, no te he dicho que cree en mí vivirá, resucitará. Y por eso cuando Jesús abre la boca, se materializan las cosas y se hacen vida. Y por eso cuando le digo, Lázaro, sal fuera. Lázaro salió, hermano. Y así dice Jesús en esta mañana con el Espíritu Santo. No te detengas en medio de ese fracaso. Yo estoy soltando mi palabra y te voy a dar una victoria. Una victoria que nadie empezó a ver en esta vida, hermanos. No te detengas. No te detengas, hermano. Y si usted quiere profecía, o en aquellos días, la Biblia, hermanos, realmente tanta profecía que nos han dado. A usted le ha dado profecía, hermanos. Alguien Dios lo tomó y le dijo, te voy a usar. Te voy a usar como un hombre para que me traigas almas. Pero como nos hemos enfrascado en nuestros fracasos, no queremos ver la gloria y la victoria que Dios va a hacer en nosotros. Muchos hemos recibido profecías. Su servidor recibió profecías. Y le dije a Dios, Señor, ya no me des más profecías. ¿Por qué? Porque cada profecía que me daban de parte de Dios, guiada con el Espíritu Santo, yo seguía sentado. Entonces no podía ir acumulando profecías que venían de la boca de Dios y no podía yo tener un cumplimiento de las que tenía trazadas. Todo es en el tiempo de Dios, pero siempre y cuando haya movimiento, no de Él, porque Él todos los días se mueve, de mi persona. Y así dice Dios en esta mañana, muévete, no te quedes estancado. Ese fracaso no es nada, todo yo lo puedo hacer perfecto, aunque el hombre lo vea imperfecto, hermanos. Amén. Porque si se da cuenta, la vida de Pedro fue llamado para pescar almas. ¿Se da cuenta para qué está llamando Cristo a la humanidad? Para traer almas a su reino. Y aquí podemos ver, hermano, de que todo Jesucristo lo había hecho por causa, ¿verdad?, del fracaso de Pedro. Pero Pedro tuvo algo, y lo que pudo ver Pedro, que en su noche fracasó y en su madrugada fracasó, pero en la mañana tenía victoria. Usted debe entender que toda noche trae mañana. Usted debe entender de que toda mañana trae noche. Y la noche de ayer tal vez usted se sentía desanimado, pero recuerde que no todo el tiempo es noche, no todo el tiempo es oscuridad. Siempre sale la luz, sale el sol. Así como realmente se presentó este hombre Jacob y le decía al Señor cuando cantaba la alabanza, suéltame porque raya el alba, no te suelto si no me bendice. Jacob no estaba pidiendo mujeres, no estaba pidiendo hijos, porque usted tiene esposa, tiene hijos, tiene casa. Lo que Jacob estaba pidiendo, una transformación de su pensamiento, porque lo trataban como un usurpador, como un fracasador. Pero Jesús dijo, de tus fracasos voy a cometer a un príncipe, y tu nombre ya no va a ser Jacob, va a ser Israel, hermano. Amén, gloria a Dios. Y así le decía a Jacob, no te voy a soltar si no me bendices. Yo le puedo asegurar a usted que usted tiene pantalón, usted tiene zapatos, usted tiene que sea una cama donde acostar su cuerpo por la noche. Entonces Dios no está hablando de que te está hablando de una bendición, te está hablando de que tus fracasos Dios los quiere convertir en victoria, hermano. ¿Por qué? Porque Dios necesita transformar nuestra mente, nuestro pensamiento, y que podamos creer la palabra que está siendo expuesta hoy por Él, hermano. Amén, gloria a Dios. Esa palabra es la que quiere el Señor de nosotros, hermano. Que nosotros podamos creer. Toda oscuridad termina, hermanos. La noche terminó, ya vino la luz. Y a veces nosotros sí estamos en lo espiritual. Todo el tiempo pensamos que es oscuridad. Todo el tiempo pensamos que no vamos a salir de ese proceso. Todo el tiempo pensamos que no vamos a salir de ese desierto. Recuerde, hermanos, que en tu debilidad Dios te va a levantar. En tu fracaso Dios te va a levantar, hermanos. Así como hizo con Israel. Lo sacó, lo metió al desierto. Porque qué bonito es que Dios lo saque a uno y lo transporte en un Jeep F-16 y lo lleve, hermano. Pero no, Dios nos pasó por el desierto. Porque Él les dio la promesa que les digo, les voy a prometer en donde fluye leche y miel, la tierra, ¿verdad?, de Canaán. Pero no, Canaán no se pasa por avión, hermanos. Canaán no se pasa por barco. Canaán se pasa caminando, hermanos, caminando. Y por eso Dios le dijo al pueblo de Israel, yo estoy con ustedes. Cuando estaba la noche le ponía una columna de fuego, y cuando era de tarde le ponía una nube, para que ellos no estuvieran, hermanos, se desgracetaran. Hubiera un desgraciamiento, que se pudieran ellos deshidratar. Entonces nosotros tenemos que realmente comer la palabra de Dios, hermanos. Miren la promesa que Dios hizo con Israel.
Pero aún así el pueblo no quería entender. Hermano, y ellos lo vieron. Y tal vez usted no ve que ahorita cae una nube de fuego, una columna, pero ellos lo vieron. Ellos no querían salir de su fracaso, de ser esclavos. Y así dice Dios para aquellos que nos escuchan y no han conocido a Dios. Dios ya no quiere que tú estés amargado, que tú te sientas enfrascado en el alcohol, en la droga y tengas tu vida desordenada. Dios quiere que en ti haya libertad, haya alegría, haya gozo. Eso es lo que Dios quiere para aquellos que no han conocido a Él, hermano. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Yo sé que es duro creer, hermanos, pero cuando tú crees, las cosas se manifiestan. Y todo esto es por fe. Usted está aquí por fe. Alguien les predicó y usted está aquí por fe. Entonces usted tiene que creer la palabra de que Dios va a levantar. Yo sé que es duro, hermanos, que tomemos, ¿verdad? Y que no te tomen en cuenta. Es duro que no te tomen en cuenta, hermanos. Pero Jesús tomó a Simón en cuenta y lo trajo al mar adentro. Ahí era el proceso, adentro del mar, hermanos. Y se puede imaginar esas olas. Se puede imaginar Pedro toda la noche pescando. Ya le dolían sus hombros, hermano. Pero Pedro ahí estaba siendo transformado dentro del mar, hermanos. Dentro del mar, ahí estaba adentro, pero no estaba solo. Estaba con el creador del universo, hermano. Estaba con el dador de la vida. Estaba con aquel mismo después que Pedro realmente ya fue transformado. Aún Jesús se duerme en la barca y los discípulos empezaron a turbarse, pero Pedro ya se había sido transformado. Y vienen los discípulos, le dicen a Jesús: Señor, levántate, mira que nosotros perecemos. Jesús siempre caminó con los discípulos. Jesús le dijo a los discípulos de que Él no iba a morir ahogado. Él iba a ir a la cruz por usted y por mí. Y los discípulos no estaban entendiendo, hermano. Y por eso Jesús le dijo al viento: calla, y al agua le dijo: enmudece. Y los discípulos dijeron: ¿quién es este que aún las aguas le obedecen y el viento? La Biblia habla en Colosenses de que por Él fueron hechas todas las cosas, visibles y invisibles. Entonces, qué difícil hay en tu vida, qué difícil es el fracaso, hermano. Jesús puede hacer muchas cosas en ti, hermano. Amén. Jesús puede hacer muchas cosas en ti. Aún así los discípulos, y así está la iglesia, estamos pasando por tormentas, estamos pasando por desiertos. Así está la iglesia. Ya estaban los discípulos con Jesús, se subieron a la barca y aún así Jesús se durmió de una manera literal. Pero el Alfa que yo conozco, al León de Judá, Él no duerme. Él está despierto las 24 horas, hermano. Lo único que Dios le estaba dando una enseñanza a sus discípulos para que ellos actuaran con la palabra que ya habían recibido de Jesús. Y le dicen: maestro, levántate, no mira que nosotros perecemos. Yo nunca he visto que Dios descuide a sus hijos, hermano. Yo nunca he visto que Dios despoje a sus hijos. Que usted y yo nos alejemos de Dios es muy aparte, pero Dios siempre está amándonos con amor eterno. Y viene y le habla a los hombres de poca fe. Usted tiene que tener fe en ese fracaso. Usted tiene que tener fe en medio de ese desierto, de que Dios lo va a levantar, hermano. Amén. Tenemos que tener fe. Y así le dijeron los discípulos: levántate porque perecemos. Y ellos pensó que Jesús le iba a decir: oh sí, hombres de poca fe. En pocas palabras, los sermones que Jesús le decía: inmolado seré llevado como un cordero y voy a ir al matadero. Y Pedro le dijo después: aún yo voy a ir contigo, no sabes ni lo que dices. Jesús nunca dijo en su escritura de que él iba a morir ahogado. Cuando Jesús te dijo a ti que tú vas a morir, oh, mira, hermano, levántate en medio de ese ahogo que está pasando en tu vida. Levántate y resplandece, como dice en Isaías 61. Levántate y resplandece, porque la luz de Jehová está sobre de ti, hermano. Levántate y resplandece, hermanos. Levántate. Yo he visto los procesos de Dios en mi vida, hermano, donde realmente a veces me siento solo. Siento que realmente mi esposa me puede ayudar en oración. Ustedes como congregación me pueden ayudar en oración. Pero me doy cuenta cuando tengo al lado al que me formó en el vientre de mi madre, me siento mejor, hermano. ¿Por qué? Porque Él no falla en medio de mi soledad. Él es mi esperanza en medio de mi desánimo. Él es mi levanto, hermanos, en medio de mi invierno. Él es mi refugio, hermanos. Amén. Y así todo hijo de Dios se tiene que sentir, hermanos. Yo le agradezco a Dios por mi esposa y mis hijos que me apoyan en el ministerio. Amén. Pero no estoy ocurriendo solamente a ellos. Busco a aquel que realmente le dijo a Pedro: echa las redes.
a Él y no lo busco por la bendición, porque todo el mundo hoy en día quiere la bendición, pero yo amo al dueño de la bendición. Aleluya. Pedro realmente, después de que recibió el milagro, lo dejó todo y lo siguió. ¿Y sabe cómo se llama eso, hermanos? En medio de ese desierto que tú estás pasando, en medio de ese fracaso, tú tienes que negarte. Y eso se llama negación total. Y entender de que Dios quiere levantarte para poder darle la palabra a la prostituta mujer, para poder darle la palabra al homosexual joven, para poder darle la palabra a aquellos drogadictos varón. Porque Dios no te llamó para hacerte rico aquí en la tierra. Tú ya tienes la bendición de Él por la sangre que nos compró y nos limpió. Él te llamó, hermanos, no para que tú te luzcas en las redes sociales. Él te llamó para que rescate lo que está perdido. Amén. Gloria a Dios. Así como le dijo a Pedro, te voy a hacer pescador de hombres. ¿Se da cuenta? Pedro entendió, y al salir de las barcas, dice que la Biblia, vamos a leerlo para que usted diga qué está hablando este hombre. Dice, y cuando trajeron a la tierra barcas, dejándolo todo, ¿qué dice? Le siguieron. ¿Se da cuenta por qué a veces nosotros no queremos salir de nuestros fracasos? Porque lamentablemente, lo he dicho en muchos sermones, a veces los predicadores presentan mal a Cristo cuando Cristo debe ser presentado bien, hermanos. Porque Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme. El que no lo deja todo por mí no es mi discípulo. Hermanos, Pedro no tenía pescado y después tiene. Pero si se da cuenta, Pedro no amó la bendición. ¿Y de qué está hablando, pues, hermano? Pedro no amó más al carro. Pedro no amó más al dinero. Pedro no amó más a los hijos. Porque Pedro tenía mujer, hermano. Pedro no amó más a sus finanzas. Pedro amó al dueño de la bendición. Y hoy en día la iglesia ama más a la bendición que no al dueño de la bendición. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén. Te tienes que levantar, hermanos. La iglesia tiene que levantarse en medio de esos fracasos, que Dios le va a dar una victoria. Amén. Amén. Entonces reconocemos, hermanos, de que toda la noche aguante. Hermanos, aguante. Aguante. Aguante su proceso. Aguanten varones. Aguanten jóvenes. Aquí hay alguien que nos visita. No por casualidad viene. Porque Dios tiene un propósito en su vida, hermanos. Aguanta, varón, aguanta. ¿Por qué? Porque cuando uno aguanta, sabemos de que el amanecer trae gloria. Porque cuando Pedro aguantó toda la noche, sabemos que el amanecer traía bendición. Y ya venía con la bendición para afuera. Pero miren, hermanos, no es ilógico, porque Dios no trabaja con lógica. ¿Cómo es que un hombre quiere pescados y está en fracaso y después Dios le da la provisión? Y lo que el hombre hace es deja la provisión en la orilla del mar y sigue al dueño de la provisión. Por eso es que la iglesia no despierta. Porque la iglesia se conforma solo con que le den profecía, le pongan la mano y empiecen a decir cosas que Dios no ha dicho. ¿Sabe qué me gustó a mí cuando me dieron profecía? Me dijeron, Dios te va a usar, Dios te va a procesar en tu vida, tu carácter, tu ego, tu forma de pensar, tu prepotencia.